aquí nos encontramos con Dios, autor principal de la Biblia. Y claro, o sea, la primera pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿es Dios realmente el autor principal de la palabra de la Biblia? Y acuérdense que vimos este concepto de Biblia que hablaba de esta biblioteca, de este conjunto de libros. Vimos que no solamente un libro podía ser, tenía que ser muchas hojas. Acuérdense que vimos el ejemplo de la tercera carta de Juan, la segunda carta de Juan, que en el fondo era una hoja, y ni siquiera alcanzaba a ser una plana. Y eso ya es considerado un libro. Vimos que estaban los 73 libros, pero siempre escrito por hombres, por personas. Entonces la pregunta de hoy día es, ¿podemos hablar de que Dios es autor principal de la Biblia? Bueno, ahí nos vamos a detener para poder responderla. Y para comenzar, quiero invitarlos a ver un video que lo reflexioné harto, decía, es un poco largo, son 15 minutos, pero creo que es interesante que podamos verlo. ¿Por qué? Les explico enseguida. Porque nos va a hablar de un documento que no siempre lo conocemos, o sea, lo hemos escuchado hablar de él, pero no sabemos más por qué nace, por qué surge. Y lo que les quiero mostrar es la historia un poco del Concilio Vaticano II, cómo fue que se originó, por qué se originó y por qué llegamos a este documento que es la Dei Verbum, que ustedes pueden ver en la lámina la sigla, la DV, que es la constitución que habla sobre la palabra de Dios. Y por qué es tan importante hasta el día de hoy poder entenderla, comprenderla y sobre todo poder razonar también desde la fe y desde la razón la palabra de Dios. Así que les invito a poder escucharla y ver este video. En 1958 la realidad de la Iglesia era compleja y desequilibrada. El núcleo más sólido, las viejas naciones católicas europeas, estaban sufriendo un proceso de descristianización progresiva debido a que el marxismo y el comunismo atacaban sin piedad al cristianismo. La curia romana estaba anquilosada debido por una parte a la elevada edad de sus componentes y por otra a la rigidez de sus ideas, incapaz de asimilar los cambios culturales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. Ante este panorama no es de extrañar pues que la celebración del Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, conmocionara al mundo en general y a la Iglesia en particular. Es necesario, como dijo el propio Juan XXIII, que se abran las ventanas a aires nuevos. Y las ventanas se abrieron, las esperanzas se dispararon, pero no fue un periodo tranquilo, no faltaron la conflictividad y las disidencias. Como ejemplo recordemos el cisma del obispo francés Lefebvre, quizás el más enconado enemigo del Concilio Vaticano. Juan XXIII, hablando con De Gaulle, a quien recibió unas semanas después de anunciar la convocatoria del concilio, le explicó de una manera absolutamente gráfica y no teológica lo que pretendía. Dijo: en el sillón de Pedro, a lo largo de los siglos, se ha posado demasiado polvo. Vamos a intentar quitar el polvo de nuestra historia, de nuestra realidad ahora. Y dijo, la segunda cosa le dijo: no hay que cambiar nada de la doctrina de Jesús, pero sí que hay que decirla de una manera que la entienda la gente, los creyentes o los que tienen curiosidad por Jesús. Concilio Vaticano II salió un poco con esta intención de examinarse un poco la Iglesia, cómo estaba hacia adentro, de relacionarse con el mundo de una manera mejor.
Ahí había, y en nuestros días hay también, una especie de enfrentamiento de una iglesia que piensa que el mundo está demasiado desbandado a la desbandada, y de un mundo que considera a la iglesia algo anacrónico y sin sentido. El Concilio Vaticano II intenta examinarse hacia adentro, cómo quitar ese polvo, cómo mejorar nuestro conocimiento de Cristo, cómo mejorar nuestra presencia en la iglesia, cómo seguir más a Jesús, no así vosotros, que polvo se nos ha posado en nosotros, en nuestra manera de gobernar, de los obispos de estar presentes, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo es un intento de relacionarse con la gente de buena voluntad, que sean creyentes o no, pero que al fin y al cabo Jesús vino para todos. Y si quieres anunciar esa venida de Jesús, pues tienes que hablar con todos y tienes que hablar de una manera que te entiendan. En ese sentido, fue el concilio más pastoral, más cercano a las necesidades de la gente. La mayoría de los concilios han tratado de herejías, de grandes aspectos teológicos, etcétera. Este ha tratado de aspectos teológicos, pero ha tratado también, sobre todo, de cómo estar en medio de la gente, de cómo escuchar sus necesidades y de cómo hablarles y decirle qué responde o cuál es la novedad de Jesús para esas novedades. Algunos pensamos que fue un momento clave, importantísimo en la vida de la Iglesia. Otros piensan que se acercó demasiado al mundo y que se contaminó. Por ejemplo, Lefebvre y los lefebristas de toda clase que funcionan, y otros piensan que debía de haber ido más allá y que debía de haber sido más radical todavía. El concilio constó de 4 sesiones. La primera de ellas fue presidida por el mismo Papa en el otoño de 1962, pero él no pudo concluir este concilio ya que falleció un año después, el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta su clausura en 1965. La lengua oficial del concilio fue el latín. Fue el concilio que contó con la mayor representación de todos, con una media de asistencia de unos 2000 padres conciliares procedentes de todas las partes del mundo y de gran diversidad de lenguas y razas. Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II duró desde octubre del 62 hasta diciembre del 65. Pienso que desde un punto de vista, si me permites que te lo diga, sociológico, podemos decir que el Concilio Vaticano II ha sido el concilio más ecuménico de todos los concilios ecuménicos, en el sentido de la participación de los obispos asistentes, que fue masiva, al menos comparado con los precedentes, y porque vinieron de todas las partes del mundo, no solo de Europa, también de Asia, de África. Y en el modo de establecer la temática, por una parte, fue muy ecuménico en este sentido de universalidad. El Concilio Vaticano II tiene algo así como una espina dorsal, que es la Constitución dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia, porque el Concilio Vaticano II es un concilio de la Iglesia y sobre la Iglesia sustancialmente. De la Constitución dogmática Lumen Gentium salieron otros documentos como son el Presbyterorum Ordinis sobre los presbíteros, la Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, el Christus Dominus sobre los obispos, la Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos y otro sobre los religiosos y otro sobre los derechos humanos. Pero la espina dorsal es la Constitución dogmática Lumen Gentium,
con todo lo que eso significa como un nuevo modo de entender la Iglesia, nuevo pero en continuidad con la tradición precedente. En realidad lo que hace el Concilio Vaticano II es como capturar al pensamiento bíblico y patrístico y traerlo al siglo XX. Eso es el Concilio Vaticano II. Dentro de este contexto, podemos decir que la llamada universal a la santidad es verdaderamente el asunto más importante del Vaticano II. Desde un punto de vista de la teología dogmática, particularmente de la eclesiología, la teología del episcopado tiene un lugar preeminente en la Lumen Gentium. Por primera vez se dice que la ordenación episcopal tiene una naturaleza sacramental. Y como el episcopado es sacramental, se habla de la colegialidad de los obispos, en el término teológico y eclesiológico, como una verdad asumida oficialmente por el magisterio, estructurado dentro de la sucesión apostólica, que es el pañuelo en la manga de la teología conciliar. El concilio se convocó con varios objetivos: promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo, y lograr una mejor relación con las demás religiones, principalmente las orientales. Se pretendía, por lo tanto, que fuera una puesta al día de la Iglesia, renovando los elementos que más necesidad tuvieran de ello, revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. Pretendió proporcionar una apertura dialogante con el mundo moderno, actualizando la vida de la Iglesia sin definir ningún dogma, incluso con un nuevo lenguaje conciliatorio frente a problemas actuales y antiguos. Lo cierto es que el concilio debía ser un reflejo de la vida y personalidad de la persona que lo había convocado, Juan XXIII. Era un nuevo concepto, un nuevo talante en la forma de entender el papado. Otros papas habían sido admirados, pero Juan XXIII era querido en el más amplio sentido de la palabra. Su apodo, puesto por el pueblo y con el que pasó a la historia, fue el Papa Bueno. El Papa realmente ejerció de obispo de Roma, uno de los cargos que ostenta. Se dedicó a visitar las parroquias de su diócesis, los hospitales y las cárceles, el seminario y los barrios periféricos de la capital. Siempre creyó en el ser humano e intentó estar cerca de él. Escribió 8 encíclicas, entre ellas la titulada Pacem in Terris. En esta carta dirigida a toda la humanidad, el Papa hace de la dignidad humana el centro de todo derecho y de toda política. En ella aborda temas como los derechos sociales de los obreros, el papel de la mujer en la vida pública e incluso anticipa que en la era de los avances en energía nuclear, las guerras no volverán a ser justas. Su muerte en 1963 fue una conmoción mundial. La plaza de San Pedro se convirtió en una auténtica capilla en la que la gente de todas las razas, ideologías y religiones se unieron para rezar. Fue un sentimiento colectivo de dolor generalizado. La idea de que fue un papa global nos la da el hecho de que también es honrado por muchas organizaciones protestantes como un reformador, no solamente católico, sino cristiano. La Iglesia de Inglaterra lo considera santo y tanto los anglicanos como los protestantes conmemoran a Juan XXIII como un renovador de la Iglesia. Él era muy conservador, tan conservador como Pío XII. Él era de una teología, pues como la anterior, no era de la teología moderna. Pero yo suelo decir que el mundo se dio cuenta, fue consciente de que el Papa le quería, porque quería a la gente.
trataba con todos de una manera cercana. No olvidemos la noche de la inauguración del concilio, 11 de octubre de 1962. Eran las 9:30 de la noche, yo estaba en Roma ya, estudiante, lleno de gente, San Pedro llenísimo. Sale este papa y habla de grandes teologías, no. Dice de lo hermoso que es estar unidos, de estar unidos en la iglesia, padres, hijos, etcétera, de lo importante que era que fuéramos solidarios, aprendiéramos del concilio, y termina diciendo: y ahora vosotros ir a vuestras casas y en muchas de vuestras familias encontraréis a vuestros hijos pequeños. Poner la mano sobre ellos y decirle: el Papa te quiere y te manda un beso. Pues la gente se acuerda del concilio y de lo importante que fue, pero se acuerda de esa noche, de un Papa que es el abuelo, una persona normal que quiere a la gente. Este es el Papa. Este es el Papa que cuando muere la atención fue no solo entre los católicos, que fue sorprendente, fue entre todas las religiones. Este es el Papa que debió de tener, no se sabe exactamente, pero hay muchos documentos que indican que sí, una parte importante en la crisis de Cuba, cuando Khrushchev y Kennedy le piden una cierta colaboración. No hay que olvidar que en ese momento terrible, Khrushchev, por primera vez en la época del marxismo, envía a su yerno a visitarle al Papa. ¿Por qué le tienen ese respeto de repente a Juan XXIII cuando Pío XII era mucho más llamativo, mucho más intelectual? Porque el afecto, el cariño y la cercanía es importantísimo en este mundo nuestro. Y entonces lo que encontraron en este Papa no fue uno que muy sabio, ni siquiera un santo, aunque luego quisieron hacerle santo enseguida a Juan XXIII. Encontraron en alguien que era capaz de estimar a todos, acercarse a todos, querer a todos, y se sintieron queridos. Juan XXIII murió sin ver terminado su gran empeño personal, el Concilio Vaticano II. Esa tarea la reanudaría su sucesor, Pablo VI. Pablo VI anunció reformas en todos los ámbitos de la curia romana: la revisión del derecho canónico, la reglamentación de los matrimonios mixtos con participantes de credos distintos y las cuestiones de control de la natalidad. La sesión final del concilio fue cocelebrada con los obispos de aquellos países donde la Iglesia era perseguida. Varios textos propuestos para su aprobación debieron ser modificados, siendo finalmente todos aprobados. El concilio concluyó el 8 de diciembre de 1965 en la fiesta de la Inmaculada Concepción. La pregunta que tengo es, bueno, primero si ustedes sabían o conocían esta historia del Concilio Vaticano II, o lo tenían en mente, si lo habían escuchado. Quizá aquí podemos abrir el diálogo y poder ir tomando también algunos puntos que son importantes y también mencionarlos para que lo podamos compartir. ¿Sí? Sí, bueno, yo algo había escuchado, pero no en realidad toda la historia, ¿ya? Y bueno, por lo que escuché ahora y por lo que vi, me parece que es un proceso como de reestructuración, de reingeniería de la Iglesia en su forma de relacionarse con el mundo que se está viviendo en el momento, ¿no es cierto? Siglo XX, ¿no es cierto? Un proceso introspectivo que se hace, con lo que mencioné al principio, y este Papa, que lo que tenía que a lo mejor otros papas no tenían, que es lo que yo pienso que era el carisma, ya que posteriormente lo vemos en la década de los 80 de Juan Pablo II, que lo que se me vino inmediatamente a la mente fue Juan Pablo II, que fue también un personaje en la historia que me dejó mucho también por el contexto que se estaba viviendo, porque
este papa que estábamos viendo recién acá, también era una época que se estaba viviendo a nivel mundial lo que era la Guerra Fría. Sí. Entonces, esto siguió en el tiempo y prácticamente, no sé, pienso que Juan Pablo II también siguió, como quien dice, esa huella, un poquito de lo de este papa. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo era un alcance, sí, de la importancia que tiene realmente hasta el día de hoy el Concilio Vaticano II, porque realmente, como decía, el objetivo era abrir las ventanas de la iglesia y yo creo que realmente sacó a la iglesia al pueblo. Sobre todo, yo lo recuerdo que mis hermanas hablaban con tanto cariño de este tema y inmediatamente, por ejemplo, mi comunidad dejaron sus hábitos para estar más cerca de la gente, estar mucho más la iglesia cercana al pueblo. Yo siento que realmente Juan 23, como le llamaron el Papa Bueno, fue un nombre elegido por Dios y que era el personaje que tenía que motivar y despertar todo este cataclismo que provocó en la iglesia, porque hasta el día de hoy tenemos incidencia de lo que es el Vaticano y que cuando hace poco se celebraron los 40 años todavía nos damos cuenta que queda mucho por hacer. Es decir, es un concilio que lleva mucho tiempo y que se ha avanzado muy poco. Yo creo que hizo grandes reestructuraciones de la iglesia y que fueron fundamentales para el día de hoy. Sin eso no hubiésemos tenido ni la catequesis que tenemos ahora. En primer lugar, no tendríamos la misa en la lengua propia. Entonces, el cambio fue un giro de 380 grados para la iglesia y que gracias a Dios que el Espíritu sopló y que lo dejaron también actuar al Papa y que todos los obispos se pusieron de acuerdo y se lograron grandes avances. Yo siento que es un aporte fundamental del Concilio Vaticano. Pregunta. Sí. ¿Qué relación se puede establecer este concilio respecto a la época en la época más o menos cuando fue la contrarreforma católica, más o menos, que fue algo más o menos parecido, ¿no es cierto? En estricto rigor, no. No son ¿No? Ya. parecidos. ¿Por qué? Porque este concilio, como decía al principio, tuvo la característica de no ser un concilio doctrinal. Aquí Ya. no se mencionó, no se atacó ninguna herejía. Acuérdense que les contaba que en la historia de la iglesia han habido 21 concilios. Ahora, hay que entender que no se hace concilios cada 10 años, 15 años, generalmente el promedio son cada 100 años. 100, Ah, ya. 150, Salvo que hayan problemas graves claro, dentro de desde la el iglesia. Trento al Vaticano I pasaron alrededor de 200, 300 años. Entonces, Más o menos. este concilio de alguna manera tuvo la misión de abrir la iglesia al mundo. Y sobre todo con detalles que quizás nosotros hoy día los vemos como tan normalizados, pero que pre-1962 la gente no la podía tener, lo que nombró la hermana, por ejemplo, este detalle de la misa. La Eucaristía era celebrada en latín, el sacerdote mirando a la espalda, dando la espalda al pueblo, hacia el altar, y te das cuenta que era otra forma, otro rito. Se dieron cuenta que al principio del video nombraron a un señor Lefebvre. Hasta el día de hoy los lefebristas existen, y ellos conservan el rito en latín. Y lo tienen presentado y lo siguen todavía aplicando porque ellos están por eso se alejaron de la iglesia, porque Se ellos vieron separaron de la que, iglesia. claro, tuvo la separación, porque ellos vieron que era una amenaza. O sea, ¿cómo era posible de que hoy día abriéramos la iglesia? Por ejemplo, un detalle, después del Vaticano II se permitió la guitarra dentro de la liturgia. La liturgia era mal visto el uso de la guitarra porque la guitarra tenía el cuerpo de la mujer, si ustedes se dan cuenta, o sea, como la silueta, así ya siendo muy creativo, dándose cuenta de eso, haciéndose esa imaginación. Y, y claro, veían que esto era como casi como pecado, era todo moralizado. Entonces, esos son los avances. Y yo a dónde me quiero detener en este hecho de que si hoy día nosotros tenemos la Biblia
en nuestras casas es gracias al Concilio Vaticano II, porque antes no lo podíamos tener porque estaba traducido en latín, quien estudiaba latín eran muy pocas las personas, y la misma producción también estaba prohibida porque estaba este miedo de que el mensaje fuera mal interpretado y yo pudiera leer cualquier cosa y decir, bueno, puedo interpretar esto y lo transmito a los demás. Entonces el Vaticano dijo, no, con la Constitución Dei Verbum, que es la que estamos viendo acá, dijo, la palabra de Dios es para todos y todos tenemos que conocerla, todos tenemos que leerla y aprender. Una pregunta, o sea, usted me dice que, por ejemplo, nos remontamos a la época, no sé, pues acá en Chile en 1930, nadie tenía una Biblia en la casa, no se podía tener Biblia, o era porque estaba en latín, y nadie Eh, sabía latín. Ese era uno de los temas y sobre todo la llegada misma de la palabra, porque generalmente lo tenían los monasterios, las parroquias, pero ellos eran los que usaban la palabra, o sea, tenían la Biblia al acceso y sobre todo por el conocimiento mismo del idioma, que era El lo que les idioma. permitía. Por eso era muy, muy complejo. Después del concilio ya se masifica. Y ahí ya se abre, se traduce las lenguas vernáculas, la misma liturgia pasa a ser en español, por ejemplo, o en el idioma donde tú vivieras. Y eso es lo que lo importante de esto. Claro, este video trata de mostrar algunos aspectos, pero es muy importante. Fíjense, en este hecho también quiero hacer acentuar que se habla de constitución. Fíjense que no solamente los países tienen constituciones, sino que la iglesia también tiene constituciones, que son nuestras cartas magnas de cómo vivir cuatro temas principales. Lumen Gentium habla sobre la iglesia. Dei Verbum habla sobre la palabra de Dios. Gaudium et Spes habla sobre la sociedad, de cómo vivir en el mundo de hoy, cómo hacerlo en este tema. Y se reforma la liturgia a través de Sacrosanctum Concilio, que esa es la cuarta constitución. Y de ahí se emanan muchos documentos y son los que hoy día conocemos y que ojalá algún día también pudiéramos leerlos para darnos cuenta, mira la riqueza que tiene la iglesia para enfrentar a la sociedad y poder ser un aporte. Ahora, muchos de estos documentos realmente ni siquiera se han puesto en práctica. Ese es el tema y es la gran discusión a nivel teológico, decir, ¿sabes qué? Tenemos tanta riqueza, pero no la ocupamos. Y eso es importante, decir, ¿sabes qué? Tenemos esto y empecemos también a vivir junto con la palabra de Dios, porque aquí hay algo muy importante. ¿Cómo yo puedo entender el plan de Dios? Y la iglesia nos ofrece tres caminos. La Sagrada Escritura, que es importante, el Magisterio y se me fue el otro. Ya me voy a acordar en el momento, pero tenemos que tener en cuenta que la interpretación está por la Sagrada Escritura y el Magisterio. Cuando hablamos de que este Dios es autor principal de la Biblia, tenemos que citar a este Concilio Vaticano II con la Dei Verbum número 12. Dios habla en la Escritura por medio de hombres y el lenguaje humano. Tres principios encontramos en este pasaje. Dios habla en la Escritura, habla por medio de los hombres y sobre todo que habla en este lenguaje humano en donde se ocupa de las palabras nuestras para poder expresar su plan de salvación. Vimos la sesión pasada cómo en la historia de la salvación se fue revelando por etapas. Esta revelación no es de una sola vez, sino que va avanzando y según el momento de la historia, el que va haciendo y va construyendo también un camino. Sigamos avanzando y nos vamos a dar cuenta de que Dios nos habla en la Escritura como autor principal de ella. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué significa esto? Nuevamente citando la Dei Verbum 14. Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, en el cual a través de una larga historia fue manifestando sus designios de salvación, por medio de los acontecimientos y las obras que él fue disponiendo. Y aquí nos damos cuenta de lo que sucede también desde los primeros tiempos, cómo Él fue haciendo un camino e interviniendo en la vida del hombre y entregando también aportes para nuestra salvación. Tenemos que comenzar con Abraham, con la historia de Abraham, luego con Moisés cuando entrega los mandamientos y después cuando escuchamos y releemos la historia del pueblo de Israel a través de los profetas. ¿Se acuerdan que hablábamos de estos tres niveles? El preexilio, el exilio y el post-exilio. Por eso Dios es el autor principal de las Escrituras. ¿Por qué? Y aquí, bueno, yo les coloqué la cita, pero también la pueden buscar también en sus Biblias. Leemos en 2 Timoteo 3:16.
toda escritura es divinamente inspirada. Esto es, toda escritura es obra de Dios que inspira al hombre lo que quiere. Toda escritura es divinamente inspirada. O sea, yo entiendo de que cuando tomo la Biblia en mis manos, fue inspirada por Dios para poder ser escrita. Y en la segunda de Pedro se dice, la profecía no ha sido jamás proferida por humana voluntad, sino que llevados del Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Y eso es un criterio muy importante para poder entender de que lo que tenemos hoy día en la Biblia no fue hecho con criterios humanos. Si ustedes se dan cuenta y leyéramos el texto desde los criterios humanos, seguramente el Evangelio que escuchamos al inicio de la oración jamás tendría esa implicancia, jamás nos invitaría a reconciliarnos con alguien que estamos peleados. Nuestros criterios humanos van muy dispares a lo que es el plan de Dios. Dios siempre quiere que conciliemos el conmigo mismo, con los demás y con Dios. Ese es como es la invitación que siempre tenemos que tener en cuenta, que cuando escuchamos las cosas es un criterio de discernimiento para poder entender lo que Dios nos está tratando de transmitir a través de su escritura. ¿De qué cosas nos habla Dios en la Biblia? Y aquí vamos a entrar en varios caminos para poder entenderlo. Primero nos habla de sí mismo. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿qué hemos leído de él? Y aquí yo los invito a que busquen su Biblia y tomen Génesis 22, 1, 18. ¿Alguien puede leer solamente desde el 9 hasta el 18? Solamente desde el 9 hasta el 18. 22, 9 al 18. Y yo leo. ¿Ya? Una vez que llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham construyó el altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac, poniéndolo sobre el altar encima de la leña. Después Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero un ángel del Señor le gritó desde el cielo, «Abraham, Abraham». Él respondió, «Aquí estoy». Y el ángel le dijo, «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Yo veo que obedeces a Dios y que no me niegas a tu hijo único». Abraham levantó entonces la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso a aquel lugar el nombre de El Señor provee, y por eso todavía hoy se llama la montaña del Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar desde el cielo a Abraham y le dijo, «Juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo, a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra obtendrán la bendición a través de tu descendencia, porque me has obedecido». Sí. Aquí, gracias Marilyn, nos damos cuenta de cómo esta historia de Abraham culmina con este episodio que es bastante, como dice la palabra, es paradójico, porque no sé si ustedes recuerdan la historia de Abraham. Primero le cuesta tener el hijo, que sufre con eso, y claro, logra tener su hijo Isaac, y de repente pronto Dios le dice que tiene que sacrificarlo. Y ahí es donde tú quedas así como desconcertado, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible esto? Si tanto que le pedí que me diera un hijo y ahora tú me pides que lo sacrifique. Y claro, y ahí cuenta el relato de cómo se fueron dando estos pasos, pero aquí la pregunta es una sola. ¿Quién es el sacrificado? ¿Era realmente Isaac el que iba a ser sacrificado? ¿O podemos pensar más allá y decir, bueno, en el fondo el sacrificado aquí era Abraham, como persona que de alguna manera trató él siempre de llevar los caminos ante Dios, pero no nos podemos olvidar de que nosotros somos discípulos.
y que tenemos que estar a los pies del Señor, que nos va mostrando caminos para poder entender de que Él es el Maestro, de que Dios es el Maestro y que nos va guiando en nuestra vida. Entonces, de alguna manera le enseña a Abraham y cómo ser una mejor persona, cómo ser también un mejor seguidor. Y por eso esta lámina nos habla de eso, de que Dios nos habla de sí mismo, nos va mostrando y muchas veces nos desconcierta porque nos ofrece pasajes como este, en donde tú dices, bueno, ¿qué Dios tenemos aquí? Y ahí nos vamos dando cuenta que su lógica también nos enseña según nuestra situación y nuestro momento. Quizá en nuestra vida también nos ha pasado muchas veces que no entendemos el plan de Dios y sobre todo con el tema de la muerte. No sé si alguno de ustedes ha vivido la situación de que se nos muere un familiar muy cercano. Siempre hemos escuchado que la gente nos dice, indica que por qué Dios te lo lleva, por qué esto, como recriminando. Y se nos olvida esta condición de que Dios también a través de un hecho tan doloroso también nos quiere hablar en nuestra vida. Bueno, ahí son detalles que podemos seguir profundizando en algún momento. Nos habla del hombre. Nos dice que Él mismo lo creó formándolo a imagen y semejanza suya. La palabra imagen y semejanza en hebreo significa más que retrato, reproducción. El hombre es imagen y semejanza de Dios porque participa, reproduciéndolas de las bondades y cualidades divinas. Y aquí es muy importante que cuando miremos el Génesis, ustedes lo pueden buscar ahora en sus Biblias, el Génesis nos ofrece dos relatos de la creación, no solo uno, el capítulo 1 y 2. Y nos vamos a dar cuenta que los dos tienen una curiosidad que no nos quieren decir cómo fue creado el mundo. Claro, uno cuando lo lee así a primera dice, ya me están enseñando cómo fue creado y a veces nos quedamos con esta imagen de que por qué fue creado así. Lo que nos están ofreciendo estos textos es responder una pregunta del hombre hebreo de la época, decir, ¿para qué fuimos creados? Y aquí no se nos puede olvidar de que Dios nos crea para expresar su amor a la humanidad. Y aquí en los relatos tenemos diferentes matices. Bueno, que eso en algún momento también tenemos que entrar en detalle, pero por ejemplo, así adelantando en el segundo relato de la creación, nos vamos a encontrar con este deseo de igualdad entre el hombre y la mujer. Recuerden ustedes que este pasaje que se dice de que el hombre, que la mujer nace de la costilla del hombre. Y hoy conocemos a través de la interpretación bíblica de que este hecho de que él haya mencionado de que la mujer nace de la costilla del hombre era para recordarle a los hombres de la época de que tienen la misma condición, la misma naturaleza, de que la mujer y el hombre son iguales frente a la sociedad. Y te das cuenta que es un mensaje de avanzada para la época, sabiendo que esta era una sociedad patriarcal, que la mujer no existe, que era solamente reducida al fin reproductivo y al tema de la casa. Y te das cuenta que el hombre bíblico de la época también quiso decir un mensaje importante. Entonces nos damos cuenta que ya desde la creación nos está enseñando algo nuevo. El Salmo 8, espero que hayan podido ver los videos de los salmos y para entenderlo, el Salmo 8 es el único salmo de la Biblia, de los 150 que tenemos, que habla sobre el hombre. Es un salmo conocido como antropológico. Y va a decir, lo has hecho poco menos que Dios, lo has coronado de gloria y honor. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. La Biblia también nos habla del hombre, nos habla de su... Y nos dice también que es menos que Dios, pero los ha hecho también para coronar esta gloria. Entonces ahí también tenemos detalles. Ustedes ojalá puedan leer después este Salmo 8 y van a encontrar su riqueza que nos entrega. Como ya les decía, nos habla también de la creación y tenemos este esquema casi escolar de estos 7 días, en donde de alguna manera el hombre necesitaba entender cómo se fue formando, pero lo importante aquí no es en el cómo, porque esa respuesta la Biblia no la va a entregar, sino que nos va a enseñar para qué fue creada, para qué nosotros existimos y para qué nosotros también vinimos a este mundo, cuál es nuestra razón de ser. Y es una pregunta que todos en algún momento en la vida nos hemos hecho, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y aquí en estos 2 capítulos de alguna manera nos explica cómo poder entender esta gran pregunta del para qué. Dios habla también de la creación. Y también nos habla de la historia de la salvación, que esta es una lámina también de alguna manera que nos refleja los tiempos y la historia de un pueblo que el mismo Dios escoge
para que a través de él vaya transmitiendo el mensaje salvador a toda la humanidad. Y aquí, como ya les decía en un principio, tenemos que centrarnos en estos tres primeros momentos del Antiguo Testamento. Abraham como padre de la fe. Este dato también es curioso. Dice que el nombre de Abraham significa su descendencia, padre de muchas multitudes. Fíjense que Abraham tiene más seguidores que Jesús. No sé si sabían ese dato. Abraham reúne tres religiones. No sé si alguien las conoce, que lo tienen como padre de la fe. ¿Alguien sabe de eso? ¿No? Yo estoy solamente viendo. Nos damos cuenta que tiene al cristianismo como padre de la fe, al judaísmo, que lo reconoce, y al islam. Fíjense que estas tres religiones son las que lo reconocen como padre en la fe, y se dan cuenta que amplía mucho más. No así la persona de Jesús, que solamente nosotros los cristianos lo reconocemos como Dios. Los judíos lo ven como un profeta, un hombre muy bueno, pero nada más. Él fue así, y lo mismo que la otra religión, el islam y todo. Entonces, ver la importancia que esto tiene. La historia de la salvación comienza con Abraham, luego pasamos a Moisés, donde aquí no solamente a veces nos quedamos solamente con el hecho de que recibe los mandamientos, pero ahí hay un dato muy curioso. Dios le da a conocer su nombre, le dice yo soy el Señor, y revela su nombre para ser compartido con los demás. Y también no olvidar esto de que se supera este paso del politeísmo al monoteísmo, es decir, de que dejar de que los pueblos crean en muchos dioses a pasar a creer en un solo Dios. Y este Dios que tiene esta particularidad, que sale al encuentro del hombre, él sale a intervenirlo. No es el pueblo que lo adora porque sí, sino que él sale al encuentro de todo. Y luego los profetas, que ahí es donde van revelando según la época y la historia que les haya tocado vivir. Nos habla también de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y también en el Antiguo también hay profecía. Acuérdense que Isaías también profetiza sobre ese tema. El mismo Jesús le dirá a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todos los que crean en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Y con eso también el plan de salvación viene a tener su culmen en la persona de Jesús, que Él cumple con su palabra entregando su vida por la humanidad. ¿Para qué? Para que todos nosotros tengamos esta vida eterna. Ahí luego también ustedes lo pueden revisar en esta cita de Juan 3:16. Y nos habla también del reino de Dios. ¿Qué es esto del reino de Dios? Que es la gran incertidumbre de todo. Que en el Evangelio de Mateo 12:28 leemos: he aquí que ha llegado a vosotros este reino de Dios. Y aquí me gustaría que a lo mejor pudiéramos tomar nuestra Biblia y buscar el capítulo 13 de Mateo. Si la pueden tener, el capítulo 13. El capítulo 13 de Mateo tiene una particularidad porque es el capítulo en donde se nos habla de las parábolas del reino. Y ahí Jesús va a comparar. Esto también es curioso. Jesús nunca da una definición del reino. Nunca dice qué es esto. Define el reino de Dios, es esto. Siempre va a usar parábolas, es decir, usa metáforas para poder explicar cómo es este reino de Dios y cómo alcanzarlo. Si se dan cuenta, son textos muy cortitos. No sé si alguien puede leer alguno de los ejemplos que coloca y lo podemos compartir. Cualquiera del capítulo 13. Lo tengo destacado, así que me gustaría compartir porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. ¿Cuál es el versículo ese? Versículo 12. 12. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguno? ¿O que le llame la atención?
Hay uno que quizá en este tiempo hemos utilizado sin querer, lo que, bueno, ustedes saben que en este tiempo de pandemia hemos descubierto nuestras habilidades culinarias, gastronómicas, y está el tema de la levadura, que la usamos a diario, ¿no es cierto? O sea, cuando tú haces algún pan o algo que necesite levadura, tú lo ocupas. Y te das cuenta que algo tan pequeño puede hacer crecer algo que nosotros no lo teníamos en cuenta. Y a mí me llama mucho siempre la atención esta parábola de la mostaza y la levadura. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que como con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que la hortaliza y se hace como un árbol, hasta el punto que los pájaros del cielo pueden anidar en sus ramas. Le dijo también otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que fermenta todo. Si leemos todas las parábolas que están acá, nos vamos a encontrar siempre con la misma dinámica. No puede haber vida sin la muerte. Eso hay que tenerlo claro. Tú no puedes llegar al reino de Dios si no mueres. Y no quiero decir en la muerte física, sino que en la muerte a nuestras ideas, a nuestros criterios, a nuestro egocentrismo, a todas esas cosas tenemos que morir para nacer una nueva vida. Y ahí es donde está la invitación que nos deja Jesús a través de estas parábolas del reino, en donde nos invita y nos desafía a poder hacerlo vida y alcanzar esto en este momento. No sé si alguien más tiene alguna que la quiera compartir. Bien, si no, continuamos y también nos habla de religiones, nos habla también de la religión. Los libros del Antiguo Testamento muestran a todo el conocimiento de Dios y del hombre y el modo como Dios justo y misericordioso trata con los hombres. Estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, enseñan la pedagogía divina. Por eso los cristianos deben recibirlos con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. De alguna manera, cuando hablamos de religión, tenemos que hablar de que es este término relicare, que en el fondo es unirse con este plan, unirse con esta palabra que me están enseñando, y yo de alguna manera también libremente decido integrarme a lo que se me está presentando. Hay que diferenciar también de los grupos más radicales que eso no es Dios en el fondo, porque aquí tenemos que entender que Dios te enseña desde la libertad. Yo como persona libremente me adhiero a este plan de Dios. Y por último, para terminar esta sesión, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo nos habla Dios en la Biblia? ¿Qué es lo que nos va diciendo? Y aquí tenemos que tener en cuenta la carta a los hebreos, que ya decíamos la semana pasada que es una carta que se conoció en el primer momento como el epistolario paulino, pero después ya se descubrió que no la escribió San Pablo, que la escribió la comunidad, pero que también tiene un mensaje sobre el sacerdocio de Cristo, que nadie más lo menciona, y también sobre cómo se fue revelando en nuestra historia. Dice así: de una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo. Y con este texto bíblico también nos da a entender de las formas de cómo Dios nos habla en la Biblia. Ya dijimos que nos habló a través de las etapas de la revelación, es decir, a través de Abraham, a través de Moisés y a través de los profetas. De Abraham habló y nos enseñó un camino, un sacrificio, de cómo hacer un camino dentro del pueblo de Dios. Moisés nos enseñó este tema de la entrega de los mandamientos y nos da a conocer su nombre. Los profetas fueron personas visionarias de la época para poder denunciar y anunciar las cosas de Dios a la sociedad que estaban viviendo. Y Jesús viene a culminar esta obra.
viene a presentar este plan definitivo de Dios que no tiene otro sentido más que llevarnos a este reino de Dios. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta esto,